programa anterior teníamos una conversación vectorial, pero no matemática. Estábamos hablando de los vectores. Comenzamos con las ratas, ¿verdad? Sí, sí. Que ya sabemos que es el vector, por así decirlo, de una serie de enfermedades gravísimas. Graves. Sí, sí, claro. Una de ellas llegó a asolar a Europa en una medida en que más de un tercio de la población de Europa murió. Así es. Pero en la Edad Media, ¿no? Caímos hablando, yo hablé del mosquito, de la Aedes aegypti, que con el nuevo virus, el Zika, pues ya entró otra vez en el escenario, porque el mosquito es el vector, es uno de los vectores, porque también ese es otro problema, no sabemos si habrá otros mosquitos. Eso es como la polinización, ¿verdad? Que la polinización de unas flores son las abejas, pero puede ser que por introducción anómala aparezca un pajarito que también participa en la polinización de estas flores. Eso es, la naturaleza juega mucho con esas coincidencias. El asunto es que nosotros tenemos ahora aquí... Pero, perdón, la condición de vector es porque transmite. Porque transmite. Sí, eso es. Es decir, eso es. El mosquito pica a alguien que tiene... Es el transportador, es el vector. Lo llevan en su pico, y entonces cuando pica a la siguiente persona se lo puede transmitir. En su pico. Está bueno. En su agujita, ¿verdad? Sí, claro. En todo caso... Su pico. Eso de que pican está mal empleado. No, pero inyectan. En la dimensión de ellos es un pico. Sí, claro. No estaba pensando. No, porque los mosquitos velos, como decís vos, con una lupa, y esa aguja no está en la boca, le sale como de aquí, es otra cosa. De manera que en la boca sería un pico. Si me amarran la mano, si manejo un pico con los pies, entonces no estoy usando un pico. No, estaba pensando ya, por una disgregación de lo que hablamos, que recientemente le pusieron el nombre a una abeja de Luis Guillermo Solís. ¿Cómo? Ahí en Guanacaste. ¿Ah, sí? Sí. Una abeja nueva. Ahora digo, ¿y le pusieron Luis Guillermo? Tiene un nombre latín, ahorita no me acuerdo, pero Luis Guillermo Solís. Sí. Que debe ser un avispón, más bien, no una abeja. Pero hablando del mosquito y del Zika y estas cosas que estamos hablando, por la actitud del gobierno respecto al Zika, ¿verdad? Al Zika centroamericano, de pronto don Luis Guillermo Solís está jugando el papel exactamente de vector del Zika, infectando al Zika, porque ha entrado en una gran crisis de si debe existir o no, y ya en Costa Rica se está discutiendo y ahí si llegó el primer caso o no, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero es inevitable, es como el dengue estuvo durante un tiempo muy largo, limitado a ciertas islas, a Cuba particularmente. Sí, claro. Bueno, y ahí estaba, ¿verdad? Pero era muy tonto esperar que no fuera transmitido a Centroamérica, por ejemplo, tomando en cuenta que la frecuencia de desplazamiento de personas de un lugar a otro, en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, las respuestas sanitarias oficiales son las que cuentan, más, quiero decir, porque no se puede poner limitaciones. Por ejemplo, se dice que el Zika, por lo menos en Brasil, se sospecha que provoca en las mujeres embarazadas una cosa muy grave, sí, que claro, es la microcefalia. La reducción de la cabecita. Sí. Ahí alguien se burló un poco de una recomendación que hicieron. Perdón, ¿y los diputados les pasó eso? Son microcéfalos. Son microcéfalos, la mayoría. Pero pueden tener una cabeza así, pero sí, es que un cerebro chiquitito. Sí, claro, es que la microcefalia del Zika se refiere al tamaño del hueso, del cráneo, en cambio... Habría que ver si es como esos aguacates que uno los mueve para ver la semilla. Sí. Para ver si están maduros. Está bueno. Hablando de comidas. Por cierto, he visto, así brevemente, porque no es cuestión de criticar a un grupo, porque en los grupos siempre hay uno muy arriba y otro muy abajo, en cualquier dimensión en que se busque la cosa. Unos tienen el pelo muy largo, otros son calvos, pero en este caso se trata de las discusiones que he visto sobre el tema de
inseminación in vitro. Ajá. Y son de una pobreza que me dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque inseminación. La inseminación in vitro, sí. Sí, pues se llama así, inseminación. Bueno, sí. Sí. Fertilización. Fertilización. Bueno, no, es que es diferente. No, es diferente, tenés razón. Okay. Tenés razón. Pero también puede existir. Es casi lo mismo. Sí, claro. No, es que inseminar y fertilizar es casi lo mismo. En la lengua existe un régimen de sinonimia muy amplio, entonces uno tiene que reducirlo para ser preciso. Sí. ¿Cómo dijiste? Fertilización. Fertilización. Ese es otro caso en que los afectados deberían demandar a los diputados, ¿verdad? Y a la caja, porque no están aprobando las leyes y las sentencias. Sí que... Eso es grave. Pero también la Corte estaba actuando muy levemente. Es decir, tenía que haberse plantado. Yo lo que creo es que solo están favoreciendo a los ricos, es decir, en el sentido de que los ricos pueden irse a hacer la fertilización in vitro a Panamá, Cuba, Miami, a todo lado, pero los pobres aquí están jodidos. Sí, bueno, así siempre, pero así siempre va. No, pero es el grupo de religiosos de la... ¿Cómo se llama? Bueno, la religión... Esa es una parte. Sí, es que justamente los que usan argumentos religiosos son los que yo encuentro más flojos, porque bueno, porque decir, no es lo mismo, yo sé, no es decir, yo sé que yo creo. Eso es lo que no han aprendido. ¿Cómo? No es lo mismo decir yo sé que decir yo creo. Ya, claro, está muy bien. Esa es la diferencia entre ciencia y fe. Y bueno, y ahí es donde hay el problema de que se confunde la función del legislador cuando se entra con el bastón de religioso, ese bastón que tiene forma de garrote. El báculo, casi. Algunos yo le diría bajupa, porque es por la jupa que cortonean a la gente con eso. Algunos van con esa intención como si fueran obispos o papas. Sí. Santa palabra. Ahí es donde se pierde la posibilidad de... Pero fíjate que el Papa no ha manifestado estar en contra de eso. Él es más, ha insinuado, por lo menos, en los Estados Unidos, que lo importante es que no se maten otra serie de, ¿cómo se llaman? De los la Iglesia va a terminar aceptando eso como aceptó la evolución. Claro. Sí, no hay... y en la evolución hubo un cura, un sacerdote muy importante, Teilhard de Chardin, que era antropólogo y que estuvo asociado a los hallazgos del hombre de Pekín. Entonces justamente en esa disyuntiva es un científico sacando restos humanos antiquísimos, ¿verdad? Que además era religioso. Y un escritor extraordinario. Él desarrolla en El fenómeno humano, en el libro la teoría del impulso divino, digámoslo así, ¿verdad? El soplo divino como para el origen del hombre, pero al final justifica la evolución, y la Iglesia tiene una transformación ya desde hace 40 años o más en esa dirección, no muy profunda, no es que la debaten por todos lados ni se preocupan mucho por eso, pero ya sentaron, digamos, cátedra en eso, y en cualquier momento van a tener que aceptarlo. De la fertilización sí es un problema de la ciencia. Es como el trasplante de corazón. Cuando se hizo el trasplante de corazón no se alteró todo el conocimiento religioso y científico del mundo. El alma la teníamos en el corazón. Una película... El problema del alma, sí, claro. Las sandalias del pescador, sale un personaje que uno tiene que adivinar que es Teilhard de Chardin, con la diferencia de que tiene una enfermedad mortal, pero que hace todos esos planteamientos. Y en los diálogos con el Papa, se plantean una serie de disyuntivas sobre la evolución humana, sobre esto, que en realidad el primero que lo plantea es Teilhard de Chardin, es decir, dentro de la Iglesia. Volviendo a los vectores y a las inyecciones, digámoslo así, a las inoculaciones. Eso está muy bien. Inoculaciones. Si uno se inoculara, digamos, células de gente vieja, inteligente, el cuerpo reaccionaría contra eso. En teoría, digamos, científica. ¿Cómo? Voy al punto. Si uno se inocula, si uno se pudiera meter ese tipo de cosas, si uno se vacunara contra la vejez, ya uno podría prolongar la juventud. Incluso hay un libro de Clorito Picado
un trabajo científico que se llama sobre la vacunación contra la vejez precoz. Pero se está trabajando en eso, ¿ah? Viene señalando ese tipo de cosas. Entonces, esto sería interesante para sobre eso. aprovechar a los viejitos de este país en ese sentido. Yo recientemente, esta semana, me enteré que 2 primas de mi mamá ya está fallecida. Una está cumpliendo 92 años y otra 97. Y yo tengo que ir a ver cómo me contagio con ellas, claro. Porque eso tiene que ser importante. Yo recuerdo que un discípulo de Florito Picado en la universidad siguió. Manuel. El doctor Trejos. Trejos Willis. Siguió, sí. Por lo menos refiriéndose al tema. Pero claro que ahí hay las cosas no son tan simples porque como puede haber un trocito del programa genético de las personas que influye más que cualquier otra cosa en eso. La historia está en saber si algún día ese trocito del programa genético, y digo programa porque cada vez es más claro que toda esa discusión sobre lo que es genéticamente modificado tiene que modificarse a la luz del hecho de que hay el ADN es más homogéneo entre todas las especies de lo que se piensa. Lo que pasa es que la forma como están distribuidas las distintas partes del programa varía. Y a veces, por ejemplo, estaba viendo el comentario sobre el caso de una clase de tomate, en la cual se hizo el trabajo, de la forma científica que se requiere, de introducir un gen de un salmón del norte, que resiste mucho el frío. Y eso no quiere decir que el tomate vaya a oler a salmón, en absoluto. Ni que el salmón vaya a oler a tomate. Porque, bueno, no sería malo, pero pronto estimularía el olfato para comérselo. Pero un gen similar aparece salmón ahumado en otras especies que no son salmones. Sí. Entonces, bueno, una vez que se logró introducir, se encuentra que el tomate resiste más al frío. Óyeme, una cosa sencilla como esa. Uno tiene que plantearse eso. Si la vejez, el envejecimiento, tiene un componente genético de ese orden, el arte será en localizarlo y ver cómo se puede transmitir a las personas que carecen de él o lo tienen mal ubicado. Además, en el Congreso deberían sacar una ley sobre el envejecimiento ilícito. Oiga, es que vos que has leído, yo creo que no hay libro que no hayas leído. Hay un libro de Rifkin que se llama Como si fuera Dios, sobre las cuestiones que están haciendo genéticamente, cómo corrigen la programación y la van adecuando. Bueno, los chinos están fabricando vacas en este momento. ¿Fabricando? Sí, bueno, y ¿cómo? Fabricando vacas, sí, porque son no sean clones, de cartón. Están clonando vacas en cantidad. No sean de cartón, pero como vimos en con programas extraordinarios, unas para carne y otras para leche. Sí, yo me quedé como loco. Bueno, sería interesante ver si pueden hacer una que tenga huesos de caucho para las corridas de toros a la tica. Pues esas no son vacas. No están clonando toros, están clonando no, porque vacas. los toros son hijos de las vacas. Sí, claro. Hijos putativos. A propósito de cosas similares, el otro día hablamos del banano. Y ahora leí algo de alguien que expresa una preocupación similar a la que yo expresaba con mucho más conocimiento del asunto. Y bueno, está planteado el problema de la amenaza sobre, dice él que es el 47% de la producción de banano del mundo la que está amenazada por el avance de la enfermedad de Panamá. Y entonces destaca la opinión de un holandés, creo que es un científico holandés, que dice que hay que correr para resolver eso. Pero habla de manipular genéticamente. Y entonces estoy yo un poco confundido, porque resulta que el banano es clon.
Claro que es clon. Todo, el que comemos ahora. Toda planta de banano es un clon. Todo. Claro, entonces el problema es cómo manejarían el banano actual es clon, digamos. Porque originalmente no. Bueno, pero originalmente quizás hace cuánto. Ah, sí, bueno. Pero cuando ese que se produjo en Inglaterra, que es donde lo han sacado todos. Cuando se alteran genéticamente algunos productos, de ahí se vuelve eso un negocio. Entonces, Monsanto es lo que está haciendo con las semillas. En el caso nuestro latinoamericano, de cada país, vienen aquí científicos, se roban la parte genética de un producto local, lo alteran allá, hacen el mismo producto con un gen adicional y nos obligan a comprar aquello que se robaron de aquí modificado. Y eso es una carajada que debería también ponérsele freno, porque... No, claro, por ese lado anda, por eso... ¿Cómo le pones? Es como ponerle freno a Uber. No, pero el caso no es el freno, es que se están robando raíz, la matriz científica nuestra, y después la alteran y después no la venden y nos prohíben. El problema está igual con el maíz y con todo eso que pasaba en México. En los convenios internacionales sobre derecho intelectual. Por ejemplo, actualmente Hungría, Rusia y otros países simplemente han cerrado las puertas a los GMO, como llaman, los alimentos genéticamente modificados. No sobre la base de que son perjudiciales para la salud, cosa que está muy difundido y es un error. No en todos los casos, ese sería el caso. Pero el problema está ahí. Por ejemplo, esto de que una semilla es introducida en una región de una de estas genéticamente modificadas y por medios naturales se miscegena con otras plantas de la misma especie, entonces resulta que la persona que se aprovecha de eso, porque tiene sus plantas mejoradas por cualquier razón, son objeto de penalización. Sí, claro. En Canadá ha ocurrido el caso de que un campesino, un granjero, tiene sembrado maíz en el verano corto y le sale miscegenado, entonces lo pueden meter a la cárcel o multar por haberse aprovechado de la polinización. Y resulta que son las fregadas abejitas. Sí, así es. Ese es el tipo de cosas que efectivamente... Pero ¿cómo meten a la cárcel a una pobre Bueno, pero ¿cómo no? Preguntarle a los legisladores canadienses. Si meten animales a la cárcel. Yo recuerdo una página de la Extra hace como 20 años o 30 años que decía perro asesino. Y estaba un perro ahí metido en una jaula ahí en una cárcel de Cartago. Y la Extra se fue ese día, el periódico. Y compro yo la Extra y era un perro que había matado a un gato. No. Perro asesino. Y lo tenían detenido al pobre perro. Sí, pero eran los títulos de antes. Lo agarraste muy tarde. No, es que me agarraste fuera de base. En curva. Yo no. No, el asunto está ahí, porque, por ejemplo, ese caso del tomate que mencionaba, probablemente eso no le interesa a los cultivadores de tomate de Guatemala ni de Costa Rica, pero a los cultivadores de tomate de, qué sé yo, de Minnesota, sí, porque hace frío. Sí, claro. Lo malo está en que el egoísmo capitalista ha llegado al punto de que entonces ahora solo las personas que pagan perennemente a una empresa por usar esa nueva especie, que es una nueva especie, eso es lo que está mal y es inmoral, pero los tratados cada vez son peores. Este que se está discutiendo actualmente, que es secreto, según parece, va por ese lado peor. ¿Cuál tratado? Hay un tratado de la OCDE. ¿Ah? De la OCDE. O el TPT. ¿Por qué se llama TPT? No sé, Trade, no sé qué. Sí, ese. TPT. Sí, el TPT, sí, claro. No es PTT, es TPT. TPT. Bueno, porque digamos la parte de la discusión de los tratados tiene la secretividad
de que quienes empiezan a discutirlo son un pequeño grupo y después se va ampliando. Es como el caso de los tratados de libre comercio que ha firmado Costa Rica. ¿Quién firma eso en el proceso de negociación? El presidente de la República. Es el que negocia, el que está. Cuando ya eso lo tiene acabado, presenta el tratado para que la Asamblea Legislativa lo discuta. Se hacen unos cuantos memorándum de miedo y entonces se aprueba. Exactamente, así es. Vea. Tenemos buena memoria. Los memorándum de miedo. No, pero bueno, sí, eso es cierto. Es que en realidad lo que estamos observando, y eso es lo que no. Cuando se habla de la aparente, por ahora, fracaso del sistema democrático, se omiten muchos elementos ahí. Uno es que actualmente todas las presiones de verdadero poder provienen de intereses económicos fuertes que no tienen que ver nada con los estados mismos, y mucho menos con estados pequeños, ¿verdad? Uh-huh. El estado costarricense, la verdad es que es como un mosquito Aedes aegypti emasculado. Que no puede inocular nada. Y que eso es la realidad. Castrado. No, emasculado suena mejor. Dice que aterricemos.